Lección 34 de Teología Moral Especial. Estamos llegando ya al final de la clase. Creo que esta es la penúltima. Vamos a tratar el tema del matrimonio y la teología moral. Hemos visto tantos temas en la moral cristiana que hay tanto que decir que no podemos abarcarlo, porque esto encierra mucha temática. Piensen ustedes que en los seminarios la clase de moral se da en 2 años, en 4 semestres, porque se prepara de una manera tal a los candidatos al sacerdocio para que ellos puedan saber discernir y hacer juicios de valor en el sacramento de la confesión y en tantas experiencias que los sacerdotes tendrán durante toda su vida. Pero nosotros como laicos pues no podemos abarcar tanto. Vamos a instarlos a que también investiguen ustedes. Y hoy, como les repito, vamos a tratar el tema del matrimonio según la teología moral. Hagamos oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Bien, hermano, tratemos el tema del matrimonio. Nosotros como cristianos, principalmente en la pastoral familiar, hemos tratado el tema del matrimonio en el nivel del sacramento como cosa sagrada, en el nivel de sus propiedades y de sus finalidades. ¿Cuáles son las propiedades y cuáles son las finalidades que tiene el sacramento del matrimonio? Y en el sentido del tema de la vida, es uno de los fines, por supuesto. Pero vamos ahora a examinarlo desde a la luz de la teología moral. ¿Por qué razón? Porque es importante que, por ejemplo, la pastoral familiar, que tiene una diversidad de temas, para las charlas prematrimoniales incluyen el matrimonio como sacramento, habría que incluir este tema. ¿Y cuál es este tema? El matrimonio y la teología moral, y se trata, como les repito, de examinar a la luz de la teología moral cuáles son las obligaciones y cuáles son los derechos que lleva consigo ese contrato matrimonial inicial y cuáles son las obligaciones y los derechos que te refieren esta sociedad conyugal resultante pues del sacramento del matrimonio, ya que la unión del hombre y de la mujer es tan sagrado que Jesucristo la ha elevado a la categoría de sacramento. Entonces, entre los cristianos, entre todos los bautizados, los diferentes aspectos del matrimonio resultan inseparables, dado que su estado de casado es un efecto necesario del contrato realizado. Es un contrato para toda la vida y en fidelidad. Y también que a la vez como sacramento produce lo que significa. Esto quiere decir que el sacramento significa, recuerden ustedes, el amor de Cristo por su iglesia, pero también produce la gracia sacramental. ¿Y cuál es la gracia sacramental? Que el esposo y la esposa que viven en fidelidad su matrimonio y su sacramento, todos los bienes que ellos realicen en pro del matrimonio y la familia les sirve pues para su salvación. En primer lugar, hagamos un señalamiento. ¿Cuál es la dignidad del matrimonio? Y el matrimonio como vocación cristiana. A esta dignidad del matrimonio cristiano se opone, por un lado, el desconocimiento y el olvido del carácter vocacional del matrimonio, ¿verdad? Entonces, el matrimonio es un elemento, una cosa sagrada
que está elevado a la dignidad de sacramento, a la categoría de sacramento, quiere decir que es una cosa verdaderamente querida por Dios que eleva al hombre en su dignidad. Y entonces a la dignidad del matrimonio cristiano se opone pues el desconocimiento de esta dignidad del matrimonio, por eso se dan muchos divorcios y también por el olvido de este carácter vocacional que se dan también los divorcios. ¿Qué quiere decir el carácter vocacional? Que el hombre y la mujer hemos sido llamados al matrimonio en primer lugar, ¿verdad? Los que nos casamos somos llamados por Dios a unir y a crear una familia. Por supuesto que las otras vocaciones a la vida religiosa, a la vida sacerdotal y a los consagrados, pues ellos hacen una renuncia al sacramento del matrimonio para unirse con Cristo, ¿verdad? En un matrimonio especial con la iglesia. Entonces, por otro lado, también se opone a la dignidad del matrimonio negar la nobleza de la procreación de los hijos, y también se opone el negar el ejercicio de la sexualidad que aneja a sí misma pues esa nobleza de la procreación. Entonces la unión carnal del hombre y la mujer tiene dos fines. El primer fin es la unión de los cónyuges y la segunda finalidad es la procreación y la educación de los hijos. Veamos qué cosa es el matrimonio como vocación cristiana. El matrimonio es un compromiso de vida íntima entre marido y mujer en orden a transmitir la vida. Aparece como quehacer no solo digno de la persona que libremente se compromete en su ser y en su vida en la conservación de la especie humana, sino que también como una llamada divina. Esa es la vocación cristiana, la llamada de Dios al matrimonio, que es un compromiso personal con Dios nuestro Creador, que le manifiesta la trascendencia de su amor matrimonial al servicio de la vida, ¿verdad? Eso es lo que manifestamos los que nos casamos, manifestamos la trascendencia del amor de Dios a través del amor matrimonial, que ese amor matrimonial está al servicio de la vida, como lo dice el libro del Génesis, el 1:28, creced y multiplicaos y llenad la tierra, le dijo Dios al hombre en el Génesis. Por eso es importante que los esposos adquieran sentido claro de su vocación, que sepan que han sido llamados por Dios a llevar al amor divino también a través del amor humano, que también el esposo y la esposa han sido elegidos desde toda la eternidad. Miren ustedes, mi esposa la eligió para mí Dios desde toda la eternidad. El esposo de cada uno de ustedes y la esposa de cada uno de ustedes ha sido elegida desde toda la eternidad para Dios, para cooperar con el poder creador de Dios en la procreación de los hijos y después en la educación de esos hijos, porque no se trata de estar trayendo niños al mundo sin darle formación, sino que es complementaria la procreación con la educación. Que el Señor nos pide que hagamos de su hogar y de su familia entera un testimonio de todas las virtudes cristianas. Es importante entonces la educación, porque tenemos que hacer del hogar, de la familia, de cada una de las personas que componen la familia, un testimonio de todas las virtudes cristianas. Es una escuela de formación entonces. Por esa razón, todo espíritu religioso puede percibir la trascendencia de la vocación matrimonial, pero donde aparece en todo su esplendor es a la luz del misterio de Cristo. El matrimonio se hace esplendoroso a la luz de Cristo. El matrimonio no es para un cristiano una simple institución social, ni mucho menos un remedio para las debilidades humanas sexuales.
el sacramento del matrimonio cristiano es una auténtica vocación sobrenatural, dice la Iglesia. Ahora bien, en el matrimonio sacramento, que santifique el amor de los esposos y les constituye en reflejo y en expresión del misterio del amor de Cristo y de la unidad que existe entre Cristo y su iglesia, el matrimonio tiene para el cristiano una trascendencia divina, ya que la misma fuente de vida y la cuna de la formación humana se transforma en fuente y cuna de gracia divina de encuentro con Dios. Entonces debe haber una ligación totalmente y plenamente y absolutamente de la familia con Dios, porque debe haber esa ligación. ¿Por qué razón? Porque la familia es, a la luz de la fe y de la doctrina cristiana, una trascendencia divina, Dios que se refleja en nosotros los matrimonios. Porque también en nuestros matrimonios cristianos se produce una fuente de vida y una cuna para la formación verdaderamente humana y cristiana de la persona. Porque se trata de vocación divina, y en toda vocación la iniciativa la lleva de Dios. El cristiano, por lo tanto, debe estar abierto por su parte a todo posible querer de Dios. El cristiano también debe estar atento para discernir los indicios, más bien. Debe estar atento el cristiano para discernir los indicios concretos de la voluntad divina. Esto quiere decir que entonces que definitivamente se verá el matrimonio con sentido de llamada de Dios. Dios nos ha llamado al matrimonio, a los que estamos casados. Si antes nosotros de descubrirlo como la propia vocación se excluyó como posible voluntad de Dios todo otro camino de vida cristiana, porque hay varios caminos para la vida cristiana, ¿verdad? El celibato apostólico, la virginidad por el reino de Dios, el sacerdocio, el celibato, el sacerdocio, etcétera. Entonces, en esos diferentes caminos está el matrimonio. Entonces, por lo tanto, la razón es clara para entender que el sacramento del matrimonio es una vocación, es una llamada de Dios. Esta razón, como les repito, es clara, ya que la persona que tal estado de ánimo sostiene se ha cerrado al amor. Por ello, cuando abierto sinceramente a la voluntad divina, el cristiano descubre en el matrimonio la vocación que Dios le pide vivir, y el cristiano percibe en el amor humano que le conduce a formar una familia un camino divino, ¿verdad? Instruye un camino divino, un camino vocacional maravilloso, un cauce para una completa dedicación a nuestro Dios, porque esto significa el sacramento del matrimonio, no casarse solamente para tener sexo y que la mujer se ponga a parir hijos, sino que también es un cauce que nos conduzca a todos los miembros de la familia a dedicarnos a la vida con Dios. Entonces, los deberes conyugales, por lo tanto, a través de toda la vida matrimonial, deben aparecer entonces como voluntad concreta y explícita de Dios, como camino de santificación. Ya Papa Francisco lo ha dicho también, que todos somos llamados a la santidad, incluso y en primer lugar, dice Papa Francisco, dentro del caminar matrimonial. El papá y la mamá se han de santificar mutuamente, juntos, unidos, y a sus hijos también. Los padres en su responsabilidad, en su paternidad, también deben conducir a la santidad a los hijos. Y como dice San Juan Bosco, que la familia debe ser donde se producen buenos cristianos y buenos ciudadanos.
Bien, otro tema, la nobleza de la procreación según la moral cristiana dentro del matrimonio. Recordemos que la narración del libro del Génesis sobre la creación insiste en la bondad de cuántas cosas salieron de la mano de Dios. Y vio Dios que era bueno, decía cada una de las cosas que iba creando en los 6 días de la creación. Y el libro del Génesis también presenta al hombre en su diversidad de sexos como criatura querida por Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen, dice el Génesis. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra lo creó. Y vio Dios que todo cuanto había hecho era bueno. Y he aquí que cuando creó al hombre y la mujer eran muy buenos. Entonces ese es el sentido que le da Dios a nuestra creación, que somos buenísimos para Él. Si toda la obra de la creación es buena, nosotros somos buenísimos para Él. Entonces, la distinción de sexo entre hombre y mujer, por otro lado, que también aparece con claridad como explícito deseo de Dios en la Sagrada Escritura, y por eso la sexualidad, hombre y mujer, está revestida de una bondad natural intrínseca que no podrá desvirtuar esencialmente la posible maldad del corazón. Esto quiere decir que el corazón no se debe de desviar de esa bondad natural intrínseca del ser humano, varón y mujer, creado uno para el otro como complemento. Aunque por la maldad del corazón el hombre o la mujer puedan sin embargo desordenar pues ese orden que ha puesto Dios en la sexualidad humana. Esta sexualidad constituye en el hombre un don natural, un bien estructural anterior e independiente del buen o mal uso que se le dé a esta sexualidad del hombre y de la mujer. Afirma también el magisterio moral de la Iglesia que la sexualidad es un don que no es para prejuzgar la moralidad del ser racional en el uso de este bien divino, porque la moralidad depende también del respeto libre y responsable de sus leyes intrínsecas, o sea, las leyes intrínsecas que trae en sí mismo la sexualidad humana. El hombre para la mujer para el hombre. No puede ser, es antinatural hombre con hombre o mujer con mujer, porque se niega ese derecho a la procreación. Porque también tenemos que declarar que la sexualidad como tal es un elemento integrante de la persona humana. Así como la materia en el cuerpo humano pertenece a la perfección constitutiva del hombre, así también la sexualidad es un elemento integrador de su ser racional. Entonces el ejemplo es que si el ser humano, la naturaleza humana está compuesta de cuerpo y alma, asimismo, la sexualidad es un elemento constitutivo de los seres racionales, de las personas humanas. Entonces, como este poder, este ejercicio del poder que tiene el hombre, este poder procreador, o sea que nosotros somos colaboradores con Dios en la procreación de los seres humanos. Nosotros como familia, como matrimonio, colaboramos con Dios para que el mundo se vaya poblando, quiere decir esto. Entonces, el ejercicio del poder procreador del hombre, por supuesto, no constituye una perfección moral a ser absoluta, sino que su valor moral, como en toda otra realidad humana, está determinado por el recto y responsable uso de que aquel bien se haga. Esto quiere decir, por lo tanto, que la perfección moral
de la sexualidad no es absoluta. ¿Por qué razón? Porque no queremos decir que cualquier pecado contra la sexualidad es aprobado por Dios. Por supuesto que no. Eso estamos claros, sino que está claro dentro de las diversas vocaciones a las que el Señor llama a los cristianos para un camino de santificación. Dios llama al ser humano al matrimonio, al celibato, a la virginidad, al sacerdocio, a la consagración por el reino de Dios. Entonces eso significa que no es absoluto, pues ese poder procreador que tiene el hombre, que es colaborador con Dios para generar la vida, no todos lo tienen. Lo tendremos solamente los que hemos sido llamados al matrimonio, ¿verdad? Entonces eso significa casualmente ese poder procreador que tenemos los hombres no es absoluto, porque algunos pueden renunciar al derecho de tener hijos para consagrarse al reino de Dios, y eso es totalmente válido. Entonces, el solo hecho del ejercicio de la sexualidad sin considerar las demás circunstancias no indica perfección moral, ¿verdad? Usar el sexo no es perfección moral, porque el que renuncia al sexo por el reino de Dios no tiene por qué ejercerlo, porque lo ha ofrecido en bien de toda la iglesia y de la misma humanidad. De igual manera, abstenerse del sexo no implica por sí mismo un bien o un mal moral. Esto es lo que estamos hablando, ¿verdad? De que las diferentes vocaciones del hombre a las cuales el Señor lo llama, tendrán derecho al sexo o renunciarán también al sexo por el reino de Dios. Eso significa entonces que tener sexo no es un mal moral, no es un bien moral en sí mismo en la sexualidad humana, sino que dependiendo de la vocación a la que Dios te llame, tú renunciarás o tú harás uso, pues, de ese poder procreador. Por supuesto que el ser humano es tan contradictorio, ¿verdad?, que muchos ahora modernamente que están casados ya no quieren tener hijos, solamente quieren tener sexo por placer, sin ninguna responsabilidad. Cuando viene el embarazo, acuden inmediatamente al aborto porque no quieren ningún tipo de compromiso. Al inverso, muchos consagrados, muchos que han hecho voto de castidad, voto de virginidad, voto de celibato, han caído pues en la sexualidad, y que también eso contradice la vocación a las cuales se comprometieron con Dios el día de su consagración. Sin embargo, por tratarse de una actividad humana, la sexualidad humana, cuyo ejercicio, el acto sexual, implica la donación y la entrega mutua de las personas, estamos refiriéndonos dentro del sacramento del matrimonio. Entonces, por la misma naturaleza de ese don, de esa entrega, de ese don recibido, de ese don dado, que es poder complementario entre el hombre y la mujer, y no es capacidad plena y absoluta de generación, o sea, de producir vida, ¿verdad? Porque también está la verdad de que la donación, la entrega del sacramento del matrimonio, en primer lugar, es la entrega del alma y de la voluntad. Cuando yo digo sí, me entrego a ti en el consentimiento matrimonial, y la otra persona responde sí, te acepto, y también sí, yo también me entrego a ti para toda la vida, etcétera, ¿verdad? Eso significa que hay un compromiso, en primer lugar, espiritual, un contrato espiritual. Por eso dice el texto que la misma entrega de el hombre y la mujer no tiene un poder absoluto.
de generación, porque la generación de los hijos van a venir según la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre. Nosotros como esposo y esposa podemos limitar la vida sexual a los periodos fecundos o infecundos de la mujer, y la mujer quedará embarazada, el matrimonio quedará encinta, siempre que la voluntad de Dios así lo desee. Por eso no es absoluto, por supuesto, que cada relación sexual va a generar vida, sino que es en la medida en que Dios lo permita, y solo cuando la unión entre el hombre y la mujer sea manifestación y sea consecuencia de la entrega de la propia interioridad, de la propia espiritualidad de sus personas. Es verdaderamente humana esta vida matrimonial y es capaz de perfección moral esta vida matrimonial dentro del sacramento del matrimonio. Por ello, la vida sexual humana, tal y como Dios la ha querido, tiene su expresión natural solamente y exclusivamente en el sacramento del matrimonio. Repito lo dicho, la vida sexual como Dios la quiere es expresión natural sola y exclusivamente dentro del matrimonio, ya que únicamente a través del matrimonio y de la familia que surge, la procreación de los hijos contribuye a la perfección de la sociedad, al poblar la tierra querido por Dios. De aquí que todo ejercicio del poder procreador, bien contra natura, por ejemplo masturbación, o fuera del matrimonio la fornicación, o contra el fin natural de la procreación del matrimonio, constituye un grave desorden. La masturbación, la fornicación, el lesbianismo, el homosexualismo son unas manifestaciones que producen un grave desorden de la vida sexual humana. Por eso es un grave pecado la vida sexual fuera del sacramento del matrimonio, y la vida sexual dentro del matrimonio debe ser una vida sexual de castidad, de pureza, de dignidad, de respeto de la dignidad del hombre y de respeto de la dignidad de la mujer. El matrimonio, por lo tanto, aparece así como la institución natural del hombre y la mujer, querida por Dios, donde la participación del poder creador de Dios se da con plenitud y con perfección, usando al hombre y la mujer en su sexualidad. Por eso, la dualidad de los sexos ha sido querida por Dios. La dualidad, o sea, los dos sexos han sido queridos por Dios para que el conjunto hombre-mujer sean imagen de Dios, y como Él, que es fuente de vida, el hombre y la mujer dentro del matrimonio y su sexualidad también sean fuente de vida. Lo dice el Papa Pablo VI, San Pablo VI ahora. El derecho a contraer matrimonio, segundo tema del matrimonio según la moral cristiana. En la misma estructura sexual del ser humano y la ordenación de la sexualidad a la generación de los hijos, lo que legitima el contrato matrimonial entre las personas hábiles, así como invalida y anula la voluntad del matrimonio entre personas impotentes o de sexo no complementario, o sea, hombre con hombre, mujer con mujer, no son sexos complementarios, o porque por cualquier otra razón
no son capaces de realizar el contrato matrimonial cuando es bajo presión, por ejemplo, aun siendo las personas aptas para la procreación, si son obligadas a casarse con un arma en la cabeza, también es inválido el contrato. Entonces, estamos aquí en el tema de los impedimentos del sacramento del matrimonio, o sea, de la veracidad del sacramento del matrimonio, de la licitud del sacramento del matrimonio, cuya determinación en el caso de los católicos le corresponde a la Iglesia decir si fue válido o inválido, la Iglesia que interpreta la ley natural y también la ley positiva, la ley de Dios, la ley revelada. A la Iglesia le corresponde discernir y determinar los casos cuando hay impedimento, cuando hay invalidez, cuando hay también elementos que hacen nulo pues, esa unión que se dio. Y le corresponde, como les repito, a la Iglesia interpretar la ley de Dios, y a la que están confiados los sacramentos. A la Iglesia están confiados los sacramentos, solo ella puede analizar si fue válido o inválido, si puede ser aceptado o tienen impedimentos para realizar el sacramento. Entonces, señalemos que aparte de estos casos típicos de la legislación eclesiástica, de la ley de la Iglesia, y aunque puedan darse situaciones que hagan desaconsejable el matrimonio, ninguna autoridad puede prohibir el ejercicio de ese derecho a contraer matrimonio. O cuando hay personas que no pueden tener hijos, etcétera, ¿verdad? Nada de eso puede eliminar el derecho al matrimonio, sino que la Iglesia aconsejará o desaconsejará pues cuando hay dificultades. Pero todo mundo tiene derecho a casarse, dice el sacramento del matrimonio. Por otro lado, entonces, siendo el matrimonio necesario al género humano para su conservación y para su propagación, no es necesario para cada uno de los individuos el sacramento del matrimonio, por eso no es necesario para todos los individuos que estamos en este mundo, sino para los que Dios ha elegido para esa vocación. De ahí que sea legítima, cuando haya razones que así lo aconsejen, la renuncia al sacramento del matrimonio. Especialmente merece mencionar la renuncia al matrimonio por razones religiosas, por vocaciones a la Iglesia, al servicio de la Iglesia, tal como por ejemplo la vocación religiosa, lo repito, el celibato sacerdotal, en un celibato asumido por motivos apostólicos, etcétera, ¿verdad? Por eso la Iglesia también, a la vez que ha defendido la bondad intrínseca del matrimonio, también ha reafirmado siempre la excelencia de la virginidad por el reino de Dios, así como lo menciona San Pablo. Y en términos más amplios también la referencia al celibato Protex Regnus, por el reino de los cielos, que dice el Evangelio de San Mateo capítulo 19, versículo 12. También tenemos que advertir que tal y como el catolicismo lo vive, el celibato religioso o apostólico comportan un aspecto material, es la renuncia al matrimonio, y también comporta a vivir la continencia total y completa, o sea, abstenerse de la vida sexual, porque si se está renunciando al matrimonio es porque se está haciendo una opción por el celibato o la virginidad. Entonces debe renunciar a la vida sexual. Esto quiere decir a la continencia completa. Pero también tiene que tener esta vocación religiosa, sacerdotal o al matrimonio un aspecto formal. Es el aspecto asumido por amor a Dios, por amor de Dios y en respuesta a una llamada divina
a la vocación religiosa o sacerdotal. Entonces, pues, es algo radicalmente diferente de una posible abstención del matrimonio por motivos egoístas. O sea, el motivo egoísta no tiene razón en la vida de la persona humana, a la vocación a la que Dios nos ha llamado a todos los seres humanos. Somos llamados al matrimonio como vocación al sacramento, o somos llamados a la consagración a Dios por el reino de Dios, al celibato y a la virginidad por el reino de Dios. Por otra parte, algunas personas han pretendido afirmar la necesidad absoluta del matrimonio para todos los hombres, sosteniendo que el ejercicio de la sexualidad es necesario para el desarrollo pleno de la persona, y esto es falso. De modo que la persona célibe sería incompleto psicológicamente, dice la ciencia humana, pero eso es falso. Nada tiene que ver la psicología con el uso o el no uso de la sexualidad. Si se renuncia al uso de la sexualidad por el reino de Dios, Dios dará la gracia para que la persona se desarrolle totalmente y en plenitud sus capacidades espirituales y psicológicas. Esta es una afirmación, por lo tanto, falsa, ya que mientras la sexualidad pertenece a la estructura del ser humano, la práctica de la vida sexual no necesariamente comporta una perfección moral ni psíquica. Nada tiene que ver lo sexual con lo espiritual, con la voluntad de la persona. Tan realizado como hombre puede estar en su vida una persona célibe, como tan frustrada podría estar una persona casada. Y eso aún en el supuesto de que esta última hubiera conseguido en su matrimonio una perfecta integración sexual, fíjense ustedes. O sea que el sexo del matrimonio no es un elemento absoluto para definir la perfección y la integridad moral de las personas humanas. Nada tiene que ver todo eso, porque la vida de la persona no está en dependencia si tiene o no tiene sexo. Nada tiene que ver. Entonces, por lo tanto, a pesar de sus diferencias, o tal vez, mejor dicho, con esas diferencias, el hombre y la mujer tienen una naturaleza individual totalmente completa. También en el orden afectivo, aunque sean complementarios en el aspecto sexual el hombre y la mujer. El hombre es en sí mismo, como persona individual, es completa y plena, y la mujer también como individuo tiene una naturaleza individual plena totalmente. En el orden afectivo, o sea, en el orden del amor, porque el amor puede estar dentro del matrimonio o dentro de la iglesia cuando la persona se consagra por el reino de Dios. Totalmente, absolutamente. Se necesita radicalmente solo para engendrar otros hombres el sacramento del matrimonio, pero no necesariamente todos se tendrán que casar. Así de sencillo. En resumen, entonces, podemos decir dos cosas. Primero, que a toda persona hábil les corresponde un derecho innato e inalienable de construir una sociedad matrimonial. Todas las personas estamos habilitadas y tenemos derecho a casarnos si queremos, donde el ejercicio del poder de transmitir la vida sea según las exigencias naturales y de la misma voluntad de Dios. No podemos disponer dentro del matrimonio de nuestra voluntad, sino disponer y cumplir las exigencias del plan de Dios para nosotros como matrimonio, si optamos por el matrimonio. Y segundo, que a este derecho al matrimonio que asiste a toda persona humana no le corresponde el correlativo deber de aceptar el compromiso del matrimonio
con una persona determinada. No te pueden imponer con la persona que te tenés que casar, quiere decir eso, sino que cada persona es libre en el ejercicio de su derecho de construir o no construir un matrimonio. Y a esta determinación libre ha de conformar responsablemente el ejercicio de la sexualidad. O sea que también tenés que controlar tu sexualidad. Si tenés derecho a escoger la persona con la que te vas a casar, también tenés la obligación y el compromiso de cumplir pues libremente esas responsabilidades que te da la sexualidad. ¿Y cuál es la responsabilidad que te puede dar la sexualidad? Que te mande Dios, te mande hijos. Sos responsable, no tenés ningún derecho a abortar, ni mucho menos. Hasta aquí pues la clase, seguiremos más adelante. Por aquí terminamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.